Normalitat, moment de saludar a Chuso Jones. Chuso, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Oye, tenemos aquí un elenco, tenemos a Lorena, tenemos a Carlos, tenemos a Tamara, tenemos a Olga, todos dispuestos a conocer qué es la noche golfa. La noche golfa, madre mía. ¿Y cómo eres de golfo tú? Que esta es la otra pregunta. Yo soy muy golfo, por eso he hecho la noche golfa. Pero del 0 al 10, porque Tamara la hemos visto hace unos minutillos, no sé si lo has escuchado o no, hablando de alimentos afrodisíacos y de lo que se comía y no se comía. A ver, del 0 al 10 dejémoslo en un 8. En un 8. Me quedarían todavía 2 niveles por subir. Pero la noche golfa surgió a raíz de unas preguntas que yo hice en Instagram. Empezó a hacerse bola y llevamos ya 2 meses con el programa de la noche golfa en Instagram, que la gente se ríe mucho, que hace mucha falta hoy en día, y ahí seguimos pasando buenas noches los viernes a las 10. Ya hago mi promoción aquí de mi programa. Ah, los viernes a las 10. Claro, este programa empieza los viernes a las 11. ¿A qué hora termina tu programa? Entonces ya estamos libres para pasar al vuestro. Oye, muy bien. ¿Y qué haces en la noche golfa? No sé, ¿te despelotas, cantas, imitas? No, que va, para nada. Simplemente abrimos una caja de preguntas. Como es en directo, la gente va haciendo sus dudas, sus preguntas, sus historias, porque la gente está bastante mal de la cabeza, cosa que nos encanta, y vamos respondiendo esas preguntas, la gente participa, al final es arreglarle la vida a la gente. Arreglarle la vida. Vamos a ver un poquito de estos 1000 pasos tuyos. Venga, perfecto. Y cuando volverás, en el día de cuando volverás, si lo ha dejado, cuando volverás, un día o jamás. Y cuando volverás, deja la fe mía, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás. Este es el último sencillo tuyo de 2019. Primero, la primera pregunta es: ¿hay nueva música que tengas en mente? ¿Cómo está todo? Y luego me gustaría que con el trío de cantantes que hoy tenemos en mesa os analizarais los estilos, a ver qué estilo de todos gana. A ver, pues sí, en abril saco mi nuevo single y ahora en marzo grabamos el videoclip. Es con una colaboración de un grupo de música español muy reconocido, pero no se puede decir todavía desvelar el nombre. La inicial, sí, dime la inicial, Chuso. Ay, que me van a matar, pero yo te la voy a decir. Yo si lo sé no lo voy a decir, solo la inicial. Yo sí. Por la B. Por la B. Por la B. Es un grupo español que empieza por la B. ¿No será Sí. Taburete, el hijo de Bárcenas? No. Por la B. Me van a matar, me van a matar. No, pero bueno, pues ahí- Chuso, no tenías que haber dicho nada, que Miquel te ha liado. no lo decimos, por la B. No tengo ni idea, la verdad. Oye, 3 cantantes, analizaros los estilos. A ver, Tamara, que tú estabas así como bailando muy animadamente estos 1000 pasos. Porque me encanta bailar. O sea, una cosa es lo que yo hago, lo que yo interpreto, y otra cosa es que compañeros como Chuso, como él, canten otro estilo y a mí me gusta bailar, que es otra cosa, claro. Y a ellos les gustará pues escucharme, porque no lo pueden bailar. Hombre, sí, pero ves, la música, lo bonito de la música es que hay tantos estilos para tantos momentos que al final la puedes disfrutar en cada momento de tu día. Oye, pero Tamara es una institución en este país y es curioso, ¿no? Porque todos habéis empezado un día en un programa de televisión. Sí, bueno, yo empecé en internet, yo empecé en YouTube. Es verdad. Tú empezaste en YouTube. Sí, yo empecé en YouTube y Claro. ya salté. Es verdad. Claro, es verdad, pero tú empezaste con lo de Macauto. Con el Macauto, pues. Sí. Yo subía mis canciones. Pero sí, yo lo ¿Por qué no repito te todo dejas el mundo. pelo así otra vez, Chuso? No, le queda Era mejor muy como lo tiene ahora. Sí. Ay, qué bueno. Oye, pero ¿cuánto te debe esta cadena de hamburguesas? Hombre, me deben mucho y yo a ellos, porque de ahí salté a la música y me dedico a lo que más me gusta, pero hice con ellos el anuncio de verano también y he trabajado muchas veces con ellos. Al final fue mi inicio junto a McDonald's, aunque suene raro. ¿Y qué les cantabas? ¿Qué cantabas? Pues les cantaba: quiero un menú Big Mac
con patatas deluxe, con Coca-Cola Light y con mucho hielo. Algo así. Pero verdad que, Chuso, tú nunca hubieras esperado que cantando eso hubieras llegado a donde has llegado, ¿verdad? Yo me mataba a subir mis versiones a YouTube. Cantaba mis canciones que yo componía. Nada, pues tenían sus visitillas, tenían 10.000 visitas. 20. Pero de repente subo esta mierda, con perdón, esta No, hombre, chorrada. que va, porque va a ser una mierda. Todo el mundo nos gusta un McDonald's y un Macauto. Creo que estaba currando a tope y de repente esto, que era una coña, pues tuvo 10 millones de visitas. Pues imagínate, fue como Lo bueno es que como ya tenía mucha música subida a mi canal de YouTube, no se quedó como una tontería. La gente ya indagó, vio lo que hacía y ya a raíz de ahí empecé con... Pero no te lo esperabas, claro, nunca. Nunca te lo esperas con algo así. Oye, Imagínate. y Chuso, después de comerse una Big Mac, se intentó comer los labios de una mujer. Vamos a verlo. Ay, Miquel, tú sí que- Nena, qué lástima que no hayan japoneses por aquí para fotografiar ese monumento. Bien. Muy bien, pero... A ver... Pero te ha quedado un poco que se ha visto enseguida que tú no tienes ninguna esperanza de acostarte con ella. ¿Cómo que no? No, porque has hecho como el monumento. Ya. Se ha ido. No, tú tranquilo. Pero Tú porque estás... ella lo escucha y ahora viene. Pero tú más seguro Vale. de que vas a conseguir que esta chica Vale, muera por vale. tus huesos. Venga, dale. Pasa, Marta. En España hay 3 cosas que no hay en Moscú: tortilla, morcilla y una rubia como tú. Pero estos piropazos, ¿de dónde los has sacado? Pero vamos, parece de la España profunda. Ay, qué bueno. Esto lo saqué de internet. Oye, ¿algún otro piropo que tengas así en mente? Uy, yo es que soy muy malo para los piropos. Esto me lo vi antes del programa, lo miré en internet y lo solté ahí en directo. Mira, te quiero presentar a un chico ahora que tiene más piropos. No sé cómo vais a terminar entre los dos, Arnau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis otra vez? Uy, qué mal Hola, me ha quedado Arnau. esto. Hola, Chuso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, que también trabajo en la nueva normalidad, que Miquel antes te ha dicho, estamos aquí, tal. Mi nombre no te lo ha dicho, pero que yo también estoy aquí. Estoy un poco apartado, pero también estoy aquí. Te tienen el presente. Vale, no me tienen presente, pero no importa. ¿Qué te iba a decir? Estás en... Es que no te veo. ¿Dónde estás? Yo estoy en mi tierra, ahora mismo estoy en Murcia. En Murcia, Bueno, muy bien. ¿Y tú vives en Murcia siempre? No, estoy entre Madrid y mi tierra, pero casi siempre estoy en Madrid. Muy bien, me parece estupendo. Oye, ¿y qué te iba a ¿Por qué? decir? ¿Y tú tienes pareja, tienes novio, novia, alguien a quien querer o no? No, ahora mismo no. ¿Estás porque, soltero, Oye, sin compromiso? sí, empezando a Ale. dar curiosidad. ¿Por qué tanta pregunta? Sí, cuéntame. No, Vete al nada. grano, por Dios, vete al grano, Arnau. Nada por saber, pues eso, si piropeas mucho a la gente, si no piropeas, y como tienes pues tanta experiencia, pues que me enseñes un poco. A ver, yo soy partidario de que hay que piropear a todo el mundo. Muy bien. A la vez. A tu amigo, a tu amiga, los La última piropos vez- son preciosos. Dime. Nada, dime. Nada, que digo que hay que decirse cosas bonitas. Que es importante hacer eso. Vale. Muy bien. Va- Fenomenal. Oye, pues nada, pues enséñame a piropear, que yo no sé. Ah, que yo te enseño a ti a piropear. Hombre, Claro, a ver, A ver, dale ¿tú para un qué te crees que te han consejo, llamado dale para un que entres en la consejo de nueva curso de normalidad? golfos. Madre mía, que me habéis puesto en un aprieto. Yo tengo que... A ver, A ver, tú... ¿A quién querrías piropear? Cuéntame. es que no te lo puedo decir, Chuso. No, si me lo puedes decir. Yo es Sí que de me mi lo vida puedes privada decir. no hablo. Tú enséñame. Yo lo voy a adaptar, tú enséñame. Oye, pero va, que la tele, que se nos va el tiempo. Vamos, dale. La persona a la que tú quieras piropear... Mira, la persona que tienes yo quiero piropear respira y tiene ojos. Partiendo de esto, tú enséñame. Venga. Vale, tienes que estar muy seguro de lo que le quieres decir. Tienes Vale. que buscar las características de su físico o de su personalidad. Muy También bien. importante.
y entonces tú ya te tienes que dejar llevar y hacerlo con una naturalidad, vamos, importante. Tienes que ser muy natural. Muy bien, muy natural. Nos quedamos con este consejo. Pero una frase o un algo, es que no me ha dicho nada. O sea, menuda mierda conexión. Bueno, hombre, Arnau, pero vamos, te ha dicho, pues no, pues tú eres muy natural, pues claro, pues como eres tú, te ha dado... Pero me voy a mi casa igual que he venido, siendo natural. Yo necesito una frase o un algo. Chuso, hijo. Morena, que te como la magdalena. Pues eso mismo. Arnau, gracias. Oye, Carlos, ¿cómo nace la amistad con Chuso? ¿Es de vuestra golfería? ¿Es de vuestro club de cantantes jóvenes de este país? No sé. La verdad que no recuerdo bien cómo nació, pero es muy fácil llevarse bien con él porque es un crack y un tío increíble. Me parece que nos mandamos alguna canción cuando salí de OT o algo así. Y luego justo. tengo que decir que yo, aparte de seguirlo por todas las redes, Chuso hace la noche golfa, pero no es de lo que os imagináis, porque la noche golfa la gente le hace preguntas muy raras y Chuso, quiero que digas alguna de las preguntas que te hacen porque de verdad son increíbles. La gente está muy mal realmente. Solo que nos digas una o dos de las preguntas que te hacen lo van a entender. Mira, titular, básicamente, lo que más recibo en la noche golfa es sobre todo tema de cuernos de parejas, en plan, pillé a mi mujer con otra persona. También mucha gente que se enamora del padre de su pareja o de la madre de su pareja, que eso yo lo veo una locura. Pero lo bonito de la noche golfa es que respetamos a todo el mundo y es anónimo. Y aquí hay que respetar a todo el mundo porque nunca sabes si te vas a ver en esa circunstancia. Total. Qué barbaridad. Oye, Chuso, para terminar contigo, que sé que tienes una reunión, no sé a estas horas de la noche lo que significa una reunión y con quién la tendrás. Hazle una de estas preguntas raras que recibes tú en tu programa a Tamara. Que se la diga a ella para que ella me dé una respuesta. Claro. A ver. Ahora, yo quiero que me digas qué piensas sobre... Yo utilizo, esto es una pregunta que también me dicen mucho, yo utilizo siempre, cuando me ducho, dejo que el jabón corra y con los restos que van para abajo me limpio los pies. ¿Tú crees que hago bien o tengo que limpiarme los pies exclusivamente? Tienes que limpiar los pies también, digo yo, porque como que dejen la pomita caer, creo que no es suficiente. Y si luego llega alguien y es fetiche y quiere comerte el pie, ¿qué hace? Y huele Vale, Tamara, ¿y huele más? otra cosa. Dime. ¿Tú qué harías si te enteras de que tu amiga que se va a casar le ha sido infiel a su futuro marido? ¿Se lo dirías o estarías ahíca? Yo me callo. Hombre, una cosa Tamara. muy personal. No, tía, tienes que ser buena amigui. Buena amigui, pero si yo soy buena amiga de mi amigui que se va a casar y no le voy a decir al marido o al futuro marido que le ha sido infiel. Yo creo que no. Si yo soy amiga. Si es mi amigui, pues yo no voy a decir nada. Además, es una cosa que se lleva al cuerpo y no hay que decirlo, por favor, que la infidelidad está muy... Haría lo mismo que tú. Que no. Pues yo callaría. Pues mira, precisamente, Chuso, tú no te callas también con las cosas que haces y bien para distintas instituciones o distintas marcas. Vamos a ver qué es lo que cantaste para Amnistía Internacional y con esto ya te despedimos. Apague tu corazón, que te ilumine un rayo de sol. La vida tiene una dirección, unidos por un mundo mejor. Porque gritaremos por ti. Unidos. Oye, muy bien, ¿no? Sí, muy bonito. Esto fue una iniciativa de Amnistía Internacional para salvar a Yahaya, que es un chico nigeriano que lo han metido en la cárcel y lo van a condenar a la muerte allí en Nigeria por escribir una canción. Entonces me pidieron ayuda, entre varios artistas escribimos la letra y la lanzamos y ya hay casi 200.000 firmas para intentar salvarle la vida. Oye, ¿has seguido la historia, y con esto ya termino, de Pablo Hasél? Sí, también la he seguido. ¿Y qué tal? ¿Qué opinión te merece? A ver, ¿qué opinión me merece? Pues sinceramente he visto que también está condenado por otras cosas, pero yo lo que opino es que por libertad de expresión no se puede condenar a nadie a la cárcel.
creo, simplemente por en una canción cantar una letra. Se le puede dar una sanción, se le puede hacer algún tipo de multa, pero privarlo de su libertad, a mí personalmente me parece excesivo. Ya no sé lo que hay detrás, pero con esa noticia a mí me parece un poco excesivo por el tema de simplemente de expresar tu libertad. Ya no sé las cosas también que habrán ahí detrás. Muy bien, Chuso, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchos éxitos. Y Muchas gracias a vos. Y nos quedaremos ahí a ver con qué grupo musical vas a hacer tu colaboración. Es verdad. ¿Con la B? Ya lo di. Espero que lo veáis y espero que os guste, sobre todo, que eso es importante. Muy bien, gracias por estar esta noche con nosotros. Un beso a todos, chicos. Hasta Adiós. luego. Chao.